Hola, bienvenidas. Mi nombre es Daniel Sanz y voy a trabajar sobre escritos breves, tratando de responder a qué son los escritos breves, cómo se hacen, por qué y para qué. Los escritos breves son una forma de investigación-acción, una metodología de investigación-acción de la psicología social. Son también un dispositivo de enseñanza y aprendizaje de nuestra propuesta de cátedra, y también son un modo de evaluación en esta propuesta de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se hacen? Bueno, nosotros decimos que escribir es reescribir. Evidentemente verán que esta no es la escritura ni de un trabajo ensayístico, ni de un parcial, ni de un parcial domiciliario. El escrito breve está orientado hacia los beneficios y las potencias de la literatura, si bien, como veremos más adelante, también imbrinca, entreteje lo conceptual. Pero pensemos sobre todo en cómo se hace, porque esto no es solamente una propuesta de la cátedra teórica, sino que es un dispositivo, esto es una práctica, un hacer que las estudiantes, al igual que los docentes, practicamos, realizamos como forma de aprendizaje, como forma de expresión, como forma de ejercer la psicología social. Entonces, hacer es escribir y reescribir. Verán en uno de los textos que propongo para entender lo que es el instructivo de los escritos breves, que se titula Escritos breves, que es cómo se hace y está en nuestro libro El aula feroz, para escribirte mejor, que publicamos en el año 2019. En la cátedra y con estudiantes, con escritos de estudiantes. Quiere decir que tanto en el libro como en nuestra práctica se reitera esta forma de interactuar, esta forma de compartir, que es escritos breves, que veremos un poco más adelante, que sostenemos que escribir piensa. Entonces, escribir es reescribir, es corregir una y otra vez lo que queremos expresar a través de la palabra escrita. Verán entonces en el texto sobre escritos breves, el instructivo, como nosotros también lo llamamos, que hay una figura de un triángulo. En ese triángulo los tres ángulos están caracterizados como autor, autora, conceptos e intuición. Cuando decimos autor, autora, quiere decir que estamos en la hechura, en el hacer los escritos breves, en función de autorizarnos a poner nuestros pensamientos, nuestras percepciones a través de la palabra escrita y buscar la mejor expresión o la expresión más ajustada respecto de lo que vamos queriendo decir. Decimos vamos queriendo decir porque solo nos ponemos en los escritos breves cuando estamos concretamente escribiendo. Sugerimos, para empezar a hacer el escrito breve, evitar ponerse a pensar sobre lo que voy a escribir y volcar lo que estoy en el momento en que me pongo a escribir, considerando, pensando. Los otros dos ángulos de este triángulo que hace a la explicación de los escritos breves, que está en el texto que recién referí, proponen que uno es lo conceptual, conceptos, y en el otro es intuición, perceptos, decimos. Quiere decir que el escrito breve es una elaboración de autoría, de una autora, de un autor, que pone en equilibrio y en relación conceptos, teoría, con intuiciones, perceptos. Esto es la posibilidad de imbrincar, de entretejer la teoría con la percepción, con la escena. Nosotros también le llamamos a la intuición.
Es más, podemos comenzar los borradores, siempre se comienza con borradores, al escrito se llega, no se parte del escrito breve, sino que se comienzan con borradores, y en esos borradores podemos comenzar por el ángulo que refiere a lo conceptual, la idea, la teoría o la parte de la teoría de la psicología social o del psicoanálisis que queremos expresar o sobre la que queremos trabajar. Quiere decir esto que tendríamos una idea o un concepto sobre el que queremos trabajar y vamos a ir eligiendo a partir de esa orientación las escenas, le llamamos, los perceptos, las intuiciones, también llamadas desde la filosofía kantiana, que nos permitan expresar ese concepto. O podemos elegir, por otro lado, comenzar por las escenas o por las percepciones, por los perceptos. Borges, en el prólogo a los libros de Alicia de Lewis Carroll, decía justamente que una forma habitual de hacer un escrito, un libro, proponía Borges, era empezar por la propuesta, la idea que se quería expresar e ir sucesivamente escribiendo las formas que lo expresen. Pero proponía que había una forma inversa, que era ir registrando los sucesos, los acontecimientos, los sueños, para, una vez volcados en el papel, luego darle alguna forma. Esto quiere decir que podemos empezar a trabajar este borrador de escritos breves, eligiendo, que es lo más habitual, la teoría, el concepto, el tema, el banco de prueba, le llamamos también, como veremos más adelante, sobre el que queremos escribir, e ir buscando las formas más precisas, las escenas, los perceptos, las observaciones que nos permitan expresar ese concepto, o podemos también ir eligiendo las escenas, las situaciones, los objetos que queremos describir y nos parecen más adecuados para comenzar a registrar y darle luego una forma. Sea de una de las formas o de la otra, empezamos el escrito breve con un borrador, y es más, yo sugiero que comencemos con el escrito breve mucho antes, con lo que llamamos pecera. Pecera es un anotador, es una libreta que podemos llevar, sugiero para que se pueda llevar en toda ocasión. Y en esta libreta, en esta pecera, como le llamamos por la función que tiene, vamos anotando las ideas, las observaciones, las escenas, los objetos que más nos llaman la atención mientras estamos en función de hacer un escrito breve, y vamos a ir registrando, recolectando notas que luego, al paso de los días, podemos volver a leer y veremos que algunas de esas notas insisten en nuestra atención. Por eso usamos la metáfora de la pecera. Algunos de los peces que ahí pusimos continúan nadando, otros flotan panza arriba. Sobre eso no vamos a escribir, evidentemente, pero sí elegimos algunos objetos, algunas escenas, el registro de algunas formas, que vamos a comenzar a trabajar en el escrito breve. Decíamos que escribir es reescribir, es corregir. Quiere decir que el borrador del escrito breve es una cantidad de párrafos que vamos corrigiendo en todos sus aspectos sintácticos y gramaticales. Quiere decir, vamos a leerlos en voz alta una y otra vez, vamos a corregir, por supuesto, su ortografía y su sintaxis, sobre todo su puntuación. Quiero recomendar leer en voz alta una y otra vez, escuchar la musicalidad, la respiración, controlar el largo de los párrafos, la claridad de las oraciones. Entonces, vamos corrigiendo una y otra vez, y en algún momento vamos a observar que eso
que partió de algunas notas, está ya tomando la forma de un escrito breve. El escrito breve tiene un máximo de 1200 palabras. Nos encontramos de pronto al escribir y sobre todo al reescribir, que logramos un borrador que ya está en condiciones de ser espejado. Y pasamos entonces a la otra parte muy importante del escrito breve, y es que en ese momento pasamos a escribir, como yo digo, a puertas abiertas. Esto es, vamos a elegir a alguien, puede ser uno o puede ser dos, si son dos o más lo haremos sucesivamente, no en el mismo momento, que va a trabajar con nosotras como espejo crítico. Llamamos espejo crítico a otra compañera, compañero del curso, o alguien que nos lee, o alguien que nos interesa que nos lea, a quien le vamos a dar ese borrador, que todavía es un borrador de escrito breve, para que en algún momento, vamos a acordar también eso del tiempo que tenemos para terminar con el escrito breve, lea ese borrador que le enviamos y conteste 3 preguntas. La primera pregunta que va a contestar es si le gustó o no le gustó. Esto es fundamental, todas tenemos derecho respecto a algo que leemos, a algo que observamos, a una obra hecha, dar nuestra subjetiva percepción sensible de eso. Pero ese me gustó o no me gustó da cuenta de la segunda pregunta a responder, que es mucho más importante. Veremos que es ¿por qué me gustó o por qué no me gustó? Entonces aquí vamos a recibir, nosotras sugerimos que sea por escrito también esta devolución del espejo crítico, vamos a sugerir en ese me gustó o en ese no me gustó, voy a poner por escrito como espejo crítico de quien me dio su borrador de escrito breve, vamos a dar cuenta de qué es lo que leí y me pareció más adecuado, más claro, con más potencia, o qué es lo que me pareció más confuso, que pierde tensión, que está enredado, que debería ser aclarado. Y la tercera pregunta o la tercera cuestión que debe contestar el espejo crítico es sugerir por dónde me gustaría como lector, como lectora, que ese escrito breve siguiera, o qué elemento sería de utilidad para aumentar la potencia, la belleza de la transmisión de ese escrito breve. Esto el espejo crítico nos lo envía por correo electrónico, nos lo envía por nota, nos lo envía al final del mismo escrito, si es que lo hemos entregado como autoras en papel, y ahí el autor, la autora del escrito breve hace con ello lo que mejor le parezca. Esto es como un espejo, quiere decir que tomo de esa imagen que me devuelve algo para corregir, o no estoy de acuerdo como autor, como autora, y lo descarto. Pero haga una cosa o la otra, voy a volver a leer, sobre todo si he dejado el borrador descansar un tiempo, puede ser un tiempo breve, pero descansar ese escrito, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a corregir. Cuando entonces ya está suficientemente corregido, le encuentro un título que me parezca significativo, que voy a poner, que le voy a poner ese escrito breve, lo adecuo a las tipografías, al formato, a la configuración de página que corresponde, le agrego la bibliografía que hace referencia al escrito, a la trama conceptual y teórica que me interesa, y ahí tengo entonces un escrito breve. Quedaba para responder muy brevemente, porque volveremos sobre ello, al por qué y al para qué de los escritos breves. Bueno, ¿por qué los escritos breves? Es porque encontramos
con esta metodología, con este dispositivo, con esta forma de enseñanza y aprendizaje de la psicología social, una forma muy adecuada y muy precisa de entender a la psicología social como crítica de la vida cotidiana, pero de entender también a la psicología social como una crítica a las formas de enseñanza y aprendizaje instituidos. ¿Para qué? Que también responde algo del por qué. Porque y para qué es escribir piensa. Nosotros decimos que no pensamos en escribir, sino que tomamos esto de Pascal Quignard, este escritor francés contemporáneo que propone justamente que escribir piensa, que no es pensar escribe, justamente y sobre todo en el ámbito de la educación universitaria hemos observado que cuando los estudiantes, las docentes también, pensamos en escribir, aparecen todos los obstáculos y todas las ansiedades de la hoja en blanco que nos llevan a creer que escribir es citar la obra de autoras y autores que nos precedieron. Nosotras confiamos en las obras de las autoras y los autores, pero para darle una forma de expresión de lo que estamos pensando. Es más, siguiendo esta metodología nos damos cuenta que solo al escribir, al trabajar con las palabras en estado de escritura, nos vamos encontrando con algo que nos modifica y que nos muestra qué pensábamos sin saberlo antes de ponernos a escribir. Entonces, ¿para qué y por qué? Porque escribir piensa, quiere decir esto que estas formas de escritura que nosotras entrenamos, que nosotras proponemos, son una forma de ejercer salud mental colectiva. Evidentemente aquí salud mental no se refiere a la enfermedad del mismo apellido, sino que salud mental es operar, transformar, dar cuenta y modificar la cultura de la mortificación, la cultura del entristecimiento, la cultura del acobardamiento, de la pérdida de la lucidez, de las conductas rígidas y excesivamente estructuradas en la enseñanza-aprendizaje y en la vida cotidiana. Y en cuanto a qué es salud mental colectiva, veremos un poco más adelante, pero para quienes quieran ya curiosear, el concepto de Fernando Ulloa, que propone numerosidad social. Numerosidad social no es grupo, numerosidad social hace referencia a un conjunto de personas, hace referencia justamente a una numerosidad de personas, en donde él da la propuesta de que en esa numerosidad, en ese conjunto, que puede ser actual, que puede ser en una reunión o puede ser virtual, como estamos haciendo en este momento. Entonces, en la numerosidad social, propone Fernando Ulloa, cuentan tantas personas como personas cuentan. Esta definición un tanto simétrica refiere a que cuentan tantas personas, quiere decir, se presentan, se hacen presentes tantas personas como aquellas que están dispuestas a contar, a expresar su subjetividad, a dar cuenta de su sentimiento, de su pensamiento en relación a lo que estamos trabajando, y a partir de ese dar cuenta se provoca, se produce, se promueve un proceso de subjetivación que es enseñanza y aprendizaje eficaz, efectiva y potente respecto a la psicología social. Pondremos a continuación de esta grabación la bibliografía que estamos pensando en este presente para continuar transmitiendo esta forma de interactuar, esta forma de compartir que llamamos escritos breves, porque escribir piensa. Muchas gracias.